Buenos días para todos, hermanos. Aclarando que los aplausos son para el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria y la honra sea para Él. Amén. Bueno, ¿cómo estamos en esta mañana? Yo vengo feliz, contento. Esta semana tuve una gran bendición. El Señor me regaló ser abuelito. Un bebé ha llegado a nuestra casa, a nuestra familia. Y es una bendición. Me siento muy feliz, la verdad, y muy agradecido con ustedes, como iglesia, por todo, digamos, las oraciones que han tenido, el manifestarse, mejor dicho, en nosotros hay un gran agradecimiento por acompañarnos en este tiempo. O sea, pues ya todos están enterados cómo fue el parto, y que el bebé en ese momento está en una incubadora, Benjamín, pero está con la mano poderosa de nuestro Padre Celestial y va a salir adelante. Ya sabemos que es un proceso para que ella esté en brazos de su mamita, de mi hija Paula. Entonces, nuevamente muy agradecidos. Y tuve una palabra especial para enviarle a mi hija de felicitación. Y esa palabra viene, el Señor me hizo ver, me mostró lo bondadoso que Él es conmigo. Y pues yo sé que es con cada uno de los que confiamos en Él, de los que ponemos nuestra esperanza en Él. Yo siempre, cuando mi hija no estuvo con nosotros, que ya se fue, doblaba mis rodillas y le pedía para mi hija un esposo. Y cuando yo hacía esa oración, nunca se me atravesaba a mí pensar que fuera un profesional, que fuera un hombre rico, que no. Eso de pronto lo hubiera hecho cuando era del mundo. Pero mi oración y mi clamor era que le colocaran en el camino a mi hija un esposo, un hombre que lo amara primero a él, que fuera temeroso de Dios. Y si era así, por derecha, él iba a respetar a mi hija. Y hoy doy la gloria y la honra al Señor, así el Señor lo ha permitido. Ellos son servidores allá en la iglesia donde se congregan. Y ahí se cumple la palabra del Señor con nuestra familia, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya viene de atrás con el pastor Clemente, mi suegro, y su esposa, la hermana Ana María. Pasó ahora a mi esposa Isabel conmigo, 2 generaciones. Pasó a mi hija Paula con Danielito, 3 generaciones. Y acabamos de arrancar la 4ª generación, porque él es declarado, Benjamín es declarado que va a ser un servidor del Señor, que va a ser hijo de sus anteriores generaciones. Entonces va a ser una gran bendición. En esta mañana, antes de iniciar el servicio, pues es importante dar gracias al Señor y también que me acompañen en oración. Vamos a estar orando por nuestros pastores, el pastor Clemente por su salud, por el pastor Orlando, y también por el hermano Héctor, el papito de Ana María, que tuvo un percance de salud esta semana. Estuvimos visitándolo, está en la UCI, pero gracias al Señor, el Señor está obrando en poder por su vida y va a salir adelante de esta situación, confiando en Él. Entonces vamos a estar orando. Padre precioso, en esta mañana estamos delante de ti, Señor, y colocamos en tu presencia la vida de tu siervo, el pastor Clemente, Señor, su salud, y Él está en tus manos, su vida está en tus manos, Señor, y nosotros en fe clamamos para que tú le ayudes en este tiempo, Señor, para que lo fortalezcas con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y para que tú cumplas el propósito que has venido cumpliendo en la vida de tu servidor, Señor. Como iglesia nosotros nos respaldamos en oración y clamamos a ti, Señor, para que tengas misericordia de Él, que apiades de Él, y para que en este tiempo, Señor, Él pueda afianzar más y más su fe y pueda colocar aún más esa esperanza viva en ti, Señor. Damos las gracias. También te damos gracias por la vida de tu siervo, el pastor Orlando, su esposa Patricia, por guardarlos, cuidarlos, protegerlos allá donde ellos están, Señor, por utilizarlos de una manera especial, ser canal de bendición en tus manos, Señor. Es de gran bendición. Guárdalos, protégelos y tráelos en paz y bendición acá al centro de su familia, de su hogar, de esta la iglesia, Señor. También damos gracias por la vida de nuestro hermano Héctor Rodríguez, Señor. Gracias por haberlo cuidado y seguirlo cuidando, Señor. Te pedimos de manera especial para que Él no sea parte de ti, para que Él vuelva siempre la mirada a ti, para que Él entienda que está en tus manos, Señor, y que tú eres el que tienes el control de toda su vida, Señor. Te pedimos que restablezcas su salud allí donde Él está, que tú a través de los médicos, del personal médico, de las
medicamentos, todo lo que hay aquí, Señor, para que Él salga adelante de este percance que tiene en su salud. Te damos las gracias, mi Padre precioso, bendito y alabado sea por siempre el Señor. Bueno, hermanos, en esta mañana quisiera el Señor, quisiera que a través del Espíritu fuera transmitido a cada uno de nosotros este mensaje que el Señor le ha regalado y que por un instante pudiéramos comprender o entender lo que es la sabiduría y la inteligencia que viene de parte de Dios. Que podamos entender que esta sabiduría y inteligencia la podemos pedir a nuestro Padre Celestial y que si la hemos pedido y Él no la ha dado, ¿cómo estamos obrando nosotros con esa sabiduría y inteligencia? ¿Estamos siendo sabios e inteligentes para enfrentar, para desarrollar, para hacer nuestra vida cristiana y nuestra vida común? Estamos acudiendo a ello porque si nosotros, como conocedores de la palabra y entendiendo que le podemos pedir al Señor que nos dé sabiduría e inteligencia, lo hacemos, pues tenemos que poner esto en práctica, ¿verdad? Porque pues de qué vale nosotros pedirle al Señor sabiduría e inteligencia si cuando lleguen las circunstancias no la vamos a aplicar, no vamos a poner en funcionamiento eso que nos está dando. Y me parece muy interesante lo que antecedió al servicio de nuestro hermano Carlos, cuando él se inquieta por las cosas que ve, que suceden, pero fue muy claro, el Señor le mostró, siempre hay un filtro y ese filtro es la poderosa palabra del Señor. Acá está todo, todas las respuestas a todo lo que vemos efectivamente están ahí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser sabios e inteligentes precisamente de esa manera? Sabemos que el Señor está dispuesto a darnos la sabiduría y la inteligencia, pero para tenerla hay que acudir. Primero, tener el temor hacia nuestro Padre Celestial, temer a Él con un temor reverente, y segundo, aprender la palabra, escudriñar las Escrituras, porque ahí está todo, y entonces vamos a saber actuar en nuestra vida. Tengo un pasaje que es el pasaje del texto guía. Lo tenemos en Primera de Reyes, vamos a estar leyendo desde el capítulo 3, versículos 5 al 14. Lo tenemos, hermanos, vamos a la poderosa palabra del Señor y llenémonos de gozo y de alegría con la poderosa palabra, sin la instrucción, lo que el Señor quiere mostrarnos en esta mañana. Está en Primera de Reyes, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 14. Dice así la poderosa palabra con la dirección del Espíritu Santo. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Repitamos esa parte al final del versículo: pide lo que quieras que yo te dé. Y de una vez te lo adelanto, en esta mañana pídelo para tu vida. El Señor nos está dando y esta mañana te está diciendo: tómalo como una palabra para cada uno de los que estamos acá, tomémoslo así de esta manera. Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. En este día, preciosos hijos de Dios, preciosa iglesia, estamos aquí delante de nuestro Padre Celestial. Es un privilegio, tenemos acceso directo a Él. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste,
un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, tributos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre. Yo alargaré tus días. Amén y amén. Mi Padre amado, doy gracias a ti, Señor, en esta mañana. Y te pido en el nombre de Jesús que esta tu poderosa palabra entre a nosotros, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón, y que lo que tú nos quieras revelar a través de ella se cumpla, Señor. Que no solo seamos esos oidores, Señor, sino que pongamos en práctica lo que tú nos quieres decir hoy en el tema de la sabiduría y de la inteligencia, Señor. Es una palabra preciosa, es una palabra de Dios, es una palabra que nos motiva, Señor, a confiar aún más en ti, a saber que tenemos un Dios grande y poderoso que nos respalda en todo y que nos dota, nos provee de sabiduría y de inteligencia, precisamente para enfrentar cada situación, lo que tengamos que enfrentar. Tú nos das las herramientas todas para que podamos enfrentarlas y salir avante, salir adelante, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que desbarate los planes del enemigo, que quiera venir a estorbar, a interrumpir, a dañar. No tiene cabida en este lugar. Declaramos que este lugar está controlado por el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, lo aportamos acá, y el Espíritu Santo ahora se está manifestando en poder y en revelación. Mis hermanos van a salir en esta mañana empoderados de tu palabra y empoderados de lo que tú quieres para nuestras vidas. Hacernos sabios y entendidos, así como lo hiciste con el rey Salomón, Señor. Te doy las gracias, mi Padre precioso. Amén y amén. Bueno, hermanos, este texto bíblico pues ya es conocido por muchos de ustedes, y antes que nada quisiera decirles, a pesar de que es un texto del Antiguo Testamento, es un texto que nos da un gran ejemplo, un muy buen ejemplo de que nosotros tenemos situaciones que necesitamos enfrentar, ¿verdad? De pronto, cuando iniciamos nuestra vida cristiana, las personas que recién se bautizaron, digamos, que iniciaron un discipulado hace poco y que están siendo esos bebés espirituales, pues hay muchas preguntas, a veces muchas situaciones que todavía no comprendemos, ¿verdad? Pero el Señor precisamente quiere afianzarnos y quiere darnos las herramientas para que nosotros podamos empezar a andar en ese camino. Y pues obviamente hay un discipulado donde se transmite la palabra, pero también está la palabra preciosa, que en la manera que nosotros vamos accediendo a ella, nos vamos instruyendo en ella, pues el Señor se va a encargar de que nosotros podamos ser preparados para enfrentar todas las situaciones. Y aquí lo podemos ver claramente en el rey Salomón. Pues primero hay una aparición en un sueño. Él se fue a Gabaón a adorarlo, y cuando él iba a iniciar a ejercer su reinado, digamos, pues él tenía temores, tenía nervios, digamos. Él lo manifiesta, porque la palabra es muy clara donde lo manifiesta, y le dice al Señor que él, siendo tan joven, cómo iba a ser para gobernar un pueblo que era tan grande, ¿verdad? Era una inquietud que él tenía. Y a nosotros en nuestra vida diaria se nos pueden presentar estas situaciones, ¿verdad? Iniciar la vida en Cristo no es fácil, porque nosotros vemos hacia el futuro y vemos una cantidad
de situaciones, porque en el mundo precisamente nosotros tenemos una dependencia muy propia, muy de nuestras fuerzas, de nuestros recursos, pero el Señor quiere mostrarnos que ya en Él nosotros, nuestro futuro está garantizado de estar en las manos de Él, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor en su palabra nos dice que cada día trae su propio afán. Entonces, vemos que es una necesidad que nosotros enfrentamos se nos presenta cualquier situación, y quizás en esta mañana has venido a este lugar con una gran responsabilidad. No sé cuál es esa responsabilidad que tengas, con una gran necesidad probablemente. No sé, también puedes haber llegado a este lugar con un gran peso encima por una situación que estás atravesando allí, que el Señor la conoce, que tú estás cargadísimo y que no sabes cómo resolver. Y en este momento yo quisiera decirte que aunque estás precisamente dormido como estaba el rey Salomón cuando recibió la palabra poderosa, porque no están dormidos, están acá escuchando y recibiendo la palabra del Señor, en esta mañana quiero informarte, decirte, compartirte que seas feliz, porque ese mismo ofrecimiento que el Señor le hizo al rey Salomón, hoy lo está trasladando a la vida de cada uno de nosotros. Esa misma palabra que el Señor le dijo en ese sueño, hoy el Señor nos la está diciendo, y es: pide lo que quieras que yo te dé. Obviamente tenemos que saber pedir conforme a la voluntad del Señor, y obviamente eso lo aprendemos a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ampliando el contexto bíblico, en los versículos del 7 al 10, vemos al rey Salomón listo, como les decía, para iniciar su gobierno, pero se le presentaron una serie de situaciones, de inquietudes, pero él siempre tuvo la confianza puesta en el Señor, y eso es algo que nosotros debemos tener presente. Antes de acudir al hombre, a una persona, debemos ir a la presencia del Señor, para que Él nos dé esa sabiduría y esa inteligencia que nosotros necesitamos para poder acceder a ella. Porque la palabra dice que en estos versículos, que dice que la palabra que agradó a Dios, que Salomón pidiese a eso. Entonces, Salomón, ¿cómo fue al Señor? La palabra no es explícita en eso, pero uno lo puede deducir, porque todo un rey, imagínense uno llegar a ser rey de una nación, pues eso significa poder, ¿verdad? Voy a dominar, voy a mandar. Pero Salomón tuvo una humildad muy grande en su corazón, de entender que, como su padre se lo había enseñado, había un Dios poderoso al que él tenía que confiarle todo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a llamar la atención del Señor de acuerdo a cómo esté en nuestro corazón, y como vayamos a la presencia de Él para pedirle lo que necesitamos, para presentarle el problema que haya que presentarle. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a llamar la atención de Dios, para que Él vea internamente cómo está ese pedir de nosotros, cómo está esa solicitud. Eso que tú quieres en esta mañana que el Señor te dé, Él ya lo conoce de antemano. El Señor sabía lo que el rey Salomón le iba a pedir. Él lo sabía ya, porque el Señor todo lo sabe y todo lo conoce. Pero es que el Señor quiere precisamente ver en nuestro actuar, ¿verdad? Ver cómo nos comportamos delante de Él, ver cómo está nuestra confianza, nuestra fe puesta en Él. No sé si tal vez has intentado de una u otra forma resolver esa situación, ese problema, y no hayas podido. Y ahora mismo, en este preciso instante, el Señor te está dando la oportunidad para que de esa manera, digamos, humilde, sincera, sencilla, estando acá, confieses con tu boca el temor que tienes, la responsabilidad que estás enfrentando, y que ves que no puedes, y que finalmente tú pudieras decirle en esta mañana, como le dijo el rey Salomón, podría ser: concédeme en esta mañana a tu siervo un corazón sabio y entendido, para resolver no solo esta situación que te presento humilde y sinceramente, sino todas las situaciones que se me presenten de aquí en adelante. Entonces depende de cada uno de nosotros, y allí lo podemos hacer porque el Señor está acá y el Espíritu de Dios está acá en medio de nosotros. Entonces allí, escuchándome, tú puedes estar en relación con el Señor también, y le puedes estar presentando esta situación.
El texto guía nos está confirmando a nosotros que tenemos un Dios grande, poderoso y misericordioso, y que Él siempre va a querer para lo mejor para nosotros, y Él sabe con exactitud lo que nosotros estamos necesitando. Entonces, nos damos cuenta cómo el texto bíblico le responde que por haber pedido lo que verdaderamente Él necesitaba, algo que fuera conforme a Él le atiende y le va a conceder lo que Él ha pedido, ¿verdad? Porque el Señor conoce esa necesidad y conoce el corazón, pero como les digo, es primordial la actitud que tenemos, ¿verdad? Entonces seguramente el Señor está analizando cada uno de nosotros, nuestros corazones, y el Señor va a estar dispuesto, así como lo hizo con el rey Salomón. Y por eso el texto bíblico le dice, le concede su petición, le dice que le da un corazón sabio y entendido, y que ese corazón sabio y entendido le traería bendiciones inigualables, pero porque en el Señor siempre hay una condición. El Señor nos condiciona. ¿Y a qué nos condiciona el Señor? La obediencia, ¿verdad? Que es la que muchas veces nos cuesta. Obedecer al Señor, tener la confianza plena, la paciencia, el saber esperar, el no desesperarnos, el no acudir a otras fuentes, porque la fuente de la vida, la fuente del poder, la tenemos nosotros porque somos hijos de Dios y Él nos da todo esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, no nos desesperemos, no tomemos caminos equivocados, confiemos en el Señor, porque Él en esta mañana ya nos ha dado la sabiduría y la inteligencia a los que la hemos pedido en fe y hemos recibido, ¿verdad? Y a los que no la tienen aún, en esta mañana el Señor quiere dárselas, que se apoderen, que se apropien de esa promesa, de esa bendición con la que el Señor quiere que nosotros desempeñemos nuestra vida en Cristo, nuestra vida espiritual. Si tú has agradado a Dios en tu petición y en la manera y en la actitud, como lo has hecho, seguramente te puede responder de la misma manera que al rey Salomón. Es decir, ¿cómo nos va a responder? Como les dije ahora, pues nos va a dar eso que necesitamos. Y me gustaría que en esta mañana tú antepusieras tu nombre y dijeras, en mi caso Jaime, por no haber pedido cosas vanas, sino un corazón sabio y entendido, esta mañana te concedo o te renuevo en ti esa petición para que enfrentes cada problema, cada situación y la puedas resolver favorablemente, trayendo muchas bendiciones. Es importante esto de las bendiciones, porque si nosotros somos sabios e inteligentes, la palabra nos está diciendo que no solo nos va a traer una paz espiritual, sino que van a venir bendiciones sobre nuestras vidas. Y las bendiciones entendemos que son bendiciones espirituales. La palabra dice que hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestes, ¿verdad? O sea, las bendiciones ya el Señor nos las ha dado. Lo que nos interesa o lo que tenemos que hacer es apropiarnos de ellas. Si tú has tenido sinceridad, si tú estás dispuesto, si tú crees en el Señor y crees en la palabra y repetiste esta oración o este llamado al Señor con fe, seguramente el Señor te está dotando para que tú de aquí salgas dispuesto a resolver esa situación de acuerdo a lo que el Señor te va a mostrar, ¿verdad? Pero como también Él es tan grande y poderoso y el Espíritu Santo obra poder y Él está en todas partes, pues se puede anticipar para cuando tú salgas de aquí ya veas cómo esa solución está dada, porque para el Señor no le cuesta nada. Él mira nuestro corazón y Él transforma lo que tenga que transformar y cambia lo que tenga que cambiar, ¿amén? Y precisamente en este momento de la alianza yo oro a mi Padre Celestial para que así suceda. Señor, yo te presento cada uno de mis hermanos que está acá, Señor, las personas que incluso han llegado hoy por primera vez, los que se están acercando a ti hace muy poco, Señor, te los presento. Ellos se han presentado delante de ti, tú lo has visto, Señor, y has visto el corazón que han dispuesto para pedirte, Señor, que los dotes de ese don de la sabiduría y de la inteligencia, Señor. Y yo te doy gracias por hacerlos, por bendecirnos de manera especial, y sé que eso va a ser para nuestra vida espiritual muy edificante y eso nos va a permitir crecer cada día y afianzarnos más y más en ti. Gracias por cada uno de estos hermanos preciosos que en esta mañana están aquí acompañándonos en el servicio, Señor, y aún por los que nos escuchan, los que nos ven, Señor, haz lo mismo, Señor,
por ellos. Ellos allí, desde donde estén, están presentando ese anhelo de ser sabios e inteligentes para actuar de esa manera en su vida. Señor, te doy las gracias. Entonces, les preguntaría en este momento, hermanos, ¿cómo estamos manejando nuestros asuntos? Pero antes quisiera decirles que vayamos a la palabra Santiago 1:5. Santiago 1:5. Dice la palabra, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Es lo que acabamos de hacer, lo confirmamos con la palabra, ustedes han pedido y yo estoy seguro que el Señor ha derramado ese don en cada uno de ustedes. Pero sin embargo es importante, hermanos, que nosotros pensemos en este momento para darle trámite a la enseñanza, porque es un preámbulo de que la sabiduría y la inteligencia se le pide al Señor y Él no la da. Entonces en esta mañana pregúntate, ¿cómo están manejando tus asuntos? ¿Los estamos manejando sabiamente y con inteligencia o los estamos manejando como los manejábamos antes? Porque tenemos que entender que debe haber una renovación de nuestro entendimiento, lo tenemos en Romanos, que tiene que ser renovado nuestro entendimiento y que el viejo hombre tiene que morir. Entonces nosotros no podemos manejar las cosas como las manejábamos antiguamente. Entonces el énfasis de la enseñanza está en que podamos responder positivamente a este interrogante. Es decir, que al hacer un balance de nuestra nueva vida y hacer como un recorderis de lo que el Señor ha hecho desde que lo conocemos, cómo ha sido nuestra vida y cómo se han manejado los asuntos, así sean los mínimos, los menos trascendentales, cómo los hemos manejado. Hemos acudido al Señor, hemos observado que el Señor ha intervenido dándonos esa sabiduría y inteligencia que le hemos pedido, y yo creo que de los que estamos acá, muchos vamos a tener una respuesta satisfactoria, pero también podemos darnos cuenta que ha habido situaciones donde, no hemos tenido la paciencia, no hemos sabido esperar, nos hemos precipitado, y también podríamos pensar, y cuando sucedió eso, las cosas no salieron porque fui afanado, porque no esperé. Entonces es un balance importante que nos hacemos, pero lo que el Señor quiere es que a partir de este momento, de hoy, sea un nuevo comenzar, en que te vayas de aquí con esa promesa hermosa, pero que te la lleves puesta, que el Señor te está dando sabiduría e inteligencia para todo lo que tengas que enfrentar. Amén. Dale un aplauso al Señor, que es grande, precioso y poderoso. Ahí mismo en el libro de Primera de Reyes, en ese mismo capítulo 3, vamos a leer los versículos 16 al 28, por favor. Dice la palabra, si la tenemos todos, hermanos, dice así: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz.
Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el que está muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Aleluya, gloria a Dios. Cronológicamente yo no sé si esta situación o este primer problema, entre comillas, o esta primera situación que está registrada acá, si es el primer caso que tiene el rey Salomón que enfrentar en su reinado, ¿verdad? No cronológicamente aparece allí, pero los tiempos cronológicos no los pude determinar. Pero lo cierto es que para la gloria de Dios quedó este testimonio, y quedó allí para que hoy nosotros, que algunos ya lo conocen, los que no lo conozcan, sepan de este testimonio. ¿Qué pasó antes de lo que al principio que pidió el rey Salomón? Sabiduría e inteligencia, ¿verdad? No pidió ni riqueza ni nada, ¿verdad? Y se le presenta esta primera situación, y si nosotros lo leemos a simple vista, nos damos cuenta que no es una situación difícil de solucionar, no es una situación fácil, de solucionar. Imagínense ese problema. Dos mujeres, independientemente de la condición que tenían, una mamá es mamá y una mamá expresa amor, ¿verdad? Y siente amor. Pero acá hay una situación muy terrible, porque una de ellas no dice la palabra si accidentalmente. Ellas eran prostitutas, no sé si estaba ebria, no sabemos, pero en todo caso, cuando se subió sobre la cama, no sé, no vio al bebé y el bebé murió. Pero en ella de una vez hay la astucia de coger y cambiarlo por el de la amiga que también había nacido esos días. Y se presenta la situación, y ya ustedes la escucharon, tienen que ir a donde el rey. Pero el rey previamente le ha pedido a nuestro Padre Celestial sabiduría e inteligencia para él poder actuar y para que pudiera solucionar problemas como este. El texto bíblico dice que el rey Salomón repitió lo que cada mamá demandaba, ¿verdad? Dijo: esta dice que ese hijo es de ella, pero la otra demanda que este hijo también es de ella, ¿verdad? Y allí es donde aparece, digamos, la esencia de cuando el Señor nos da a nosotros una revelación para que podamos nosotros actuar ante el problema, ¿verdad? Y cuando uno lee que el rey mandó ya traer una espada, pues uno al leer eso como que dice: uy, pero ¿cómo así? Una espada, y de una vez dice: partamos el niño en la mitad y se lo entregamos a cada uno y resolvemos el problema. Y la verdad, eso al leerlo es como duro, ¿verdad? Que un rey diga. Pero él ya sabía el fondo, él ya sabía que eso no iba a suceder, porque precisamente el Señor lo había dotado de la sabiduría para plantear la situación así. Porque al plantear la situación así, iba a salir a flote quién era la verdadera mamá. ¿Por qué? Por el amor. Porque el rey sabía que por amor una mujer está dispuesta a hacer lo que sea por su hijo, y aún sacrificarlo, como le hubiera tocado hacer a la mujer cuando dijo, ella misma, él mismo salió y dijo: no lo vayan a hacer, entregárselo a ella. Pero esa mamá prefería 1000 veces que se quedara el hijo en manos de la que no era la mamá y no en manos de ella, pero que no lo fueran a matar. Y allí es cuando vemos el accionar de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Él quiere
que nosotros actuemos de esa manera, que seamos sabios en las decisiones, que no seamos ligeros ni de palabra, ni de hecho, ni de acción, ¿verdad? Y él resuelve este primer caso y dice la palabra allí al final, que de ahí inicia a extenderse la fama del rey Salomón por las decisiones y porque además el Señor lo empieza a bendecir de una manera muy especial, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor obra en poder, cómo actúa, y para nosotros este ejemplo debe a nosotros llenarnos de interés, de saber que lo mismo, cuando era un niño muy pequeño y que un tío que se fue y estuvo en el exterior, él estudió la carrera que está estudiando mi hermano Eric, ingeniería electrónica, y tuvo la posibilidad de ir a Suecia, y recuerdo que yo tendría, ¿qué? 8 o 9 años, y mi tío llegó de ese país y trajo regalos y todo, y me acuerdo mucho que él, en ese, no sé si era un billete de $1, no sé, era un billete de una denominación pues en su tiempo, entonces me dijo que me regalaba ese billete para que lo partiera con mi hermano, el que me seguía a mí. Entonces que partiera ese billetico entre los dos. ¿Yo qué hice? Partí el billetico por la mitad, le entregué la mitad a él y la mitad a mí. Entonces se dan cuenta, se necesita la sabiduría que viene de parte de Dios, ¿verdad? Y es un ejemplo que me llega ahí, pero así sucedió. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que el Señor quiere para nosotros lo mejor. Tenemos un Dios grande y poderoso, y lo importante es que nosotros, a la luz de la palabra, veamos que para el Señor no hay nada que sea imposible. O sea, nosotros somos los que, digamos, le ponemos mucho tropiezo a las cosas y las vemos que no se van a dar, que no se van a realizar. Pero si nosotros cambiamos, como ya hemos orado y como el Señor lo va a hacer en la vida de cada uno de nosotros, estoy seguro que cada asunto lo vamos a resolver con mucha sabiduría y mucha inteligencia. Vamos a la palabra de Dios, vamos a estar leyendo en el libro de Juan, vamos a leer en el capítulo 8 desde el versículo 1 al 11. Juan 8, 1 al 11. ¿Tenemos la palabra, hermanos? La palabra dice así. Con la dirección del Espíritu Santo dice: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniendo en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y tengamos siempre cuidado con esta palabra. ¿Y tú qué dices? ¿Cuántas veces te han preguntado: ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué dices? Tengamos cuidado, ¿sí? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír eso, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Ya pasamos al Nuevo Testamento y ahora estamos viendo un ejemplo muy especial, muy grandioso, de actuar en sabiduría y en inteligencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes dirán: pero es que es Jesús. Pero acordémonos que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo en forma de hombre, ¿verdad? Como hombre, a padecer lo que un hombre padece y a vivir como vive un hombre, ¿verdad?
Pero tampoco olvidemos que Él vino dotado del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el mismo que nosotros tenemos, es la misma dotación que tenemos el Espíritu Santo. Entonces no perdamos de vista esto y entendamos que esto es un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos deja, porque la palabra dice que aún cosas mayores podríamos nosotros hacer, ¿verdad? Si creemos y tenemos fe. Entonces no nos amilaremos ante ninguna circunstancia. Este era un problema difícil para resolver a Jesús, porque en primer lugar Él estaba siendo perseguido, siempre fue perseguido por los fariseos, por los sacerdotes, por el mismo pueblo judío. Lo perseguían y siempre buscaban la manera de que Él cayera, ¿verdad? Entonces esta es una trampa que le tienden a Él para ver cómo iba a responder. Y no nos olvidemos que nosotros somos creyentes, hijos de Dios, y que cuando nacemos a una nueva vida en Cristo, a muchos no les gusta, a muchas personas no les gusta que nosotros ahora seamos distintos, que ahora seamos diferentes. Lo que para nosotros es una delicia, es algo hermoso, para otras personas no les gusta, dicen lo perdimos, mira ahora cómo es, a toda hora con esa Biblia, solo habla de Dios, solo hace esto, mire, ya ni fiesta, ya ni nada. Pero es que como no vienen a participar de una de las fiestas que hacemos acá, porque uno los invita y no quiere, entonces ¿qué hacemos? Pero entonces no olvidemos que siempre van a estar dispuestos a tendernos una trampita, a decirnos, venga, una invitación, una tentación, un negocio. De muchas maneras el enemigo nos va a tentar para que caigamos. Esta fue una trampa que le tienden ellos, porque imagínense, el Señor Jesucristo ante esto, ¿qué podía dar? Solo dos respuestas, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas dos respuestas que Él podía dar? Tendría que decir, hay que apedrearla. O la otra que el Señor podría haber dicho es, no la apedreé. Pero cualquiera de las dos respuestas que nuestro Señor Jesucristo planteara, iba a tener inmediatamente la acusación de los fariseos. Porque si Él decía, hay que apedrearla, entonces no olvidemos que los judíos estaban bajo el dominio romano y ellos podían tomar algunas determinaciones, pero no ejecutarlas, porque eso significaba pasar por encima de los romanos. Y ellos estaban buscando eso para entregárselo a los romanos y decirle, mire, Él hizo esto y se pasó de calidad, digamos, entre comillas. Y si decía lo contrario, no la apedreemos, pues eso también ellos estaban esperando para caer enseguida y decirle que Él iba a encontrar la ley de Moisés, la ley que le había entregado el Señor, y ese era un motivo perfecto para hacer lo que ellos querían, porque Él estaría en ese momento pues yendo en contra de la ley. Me llama mucho la atención que la palabra dice que el Señor Jesucristo se inclinó y escribió en tierra, y escribió. Ahora, la palabra no dice que Él escribió, y eso podría quedar a la imaginación de cada uno. Yo estuve haciendo una investigación y algunos comentarios de la Biblia dicen que en ese momento Él estaba escribiendo los nombres de las personas que estaban allí. No sé, o sea, para mí yo pienso que ahí el Señor con esa actitud estaba, más bien para mí, estaba pidiéndole al Padre, nuestro Padre, a su Padre, Dios Todopoderoso, que lo guiara. Él estaba abordado con el Espíritu Santo y yo pensaría en eso. Entonces, ellos insisten, pero Él se incorpora y la respuesta que da es una respuesta que los dejó a todos, porque Él sí dijo que la respuesta que Él da, ¿ustedes creen que con la respuesta que Él da, de qué lado estuvo? ¿Dijo sí o no lo dijo? ¿Que sí o que no? ¿Que sí había que apedrearla o no había que apedrearla? La respuesta es muy clara a lo que Él dijo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, Él sí autorizó que había que apedrearla, pero puso una condición previa, y esa condición es el que esté libre de pecado, ¿sí? Y dice la palabra que Él se volvió otra vez al suelo, estuvo allí, y cuando se incorporó, estaba solo Él con la mujer pecadora. Solo quedaron los dos, los demás todos se habían ido. Entonces se dan cuenta la sabiduría para manejar asuntos, para solucionar cosas que parecen insolucionables. Quedó allí con la mujer,
y simplemente entonces usted cree que el Señor le pasó por alto. No, el Señor no le pasó por alto su falta, su pecado, ¿verdad? Él claramente cómo la despidió. ¿Cómo dice el texto bíblico? Dice, no, dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿verdad? O sea que él no la eximió ni nada, le dijo claramente que se fuera, pero que no siguiera cometiendo ese pecado que venía cometiendo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí como es un ejemplo, es un testimonio que podemos tomarlo para nuestras vidas, como les decía ahora, porque debemos nosotros tener claro que cuando se nos presente la situación, el problema, no nos afanemos. La gente siempre va a querer presionarnos. La gente siempre va a querer presionarnos. Y puede que el Señor a ti te dé una respuesta inmediata, como puede que no te la dé inmediatamente. ¿Y cuántas veces en la palabra leemos, esperan el Señor, ¿verdad? Pero la gente busca siempre la presión de que respondamos, de que contestemos, de que sea inmediato. Y ese afán y esa inmediatez nos lleva al error. Entonces, seamos sabios, seamos entendidos y esperemos porque el Señor nos va a mostrar. Y cuando el Señor nos muestra algo que está bajo su voluntad, nosotros vamos a tener una paz tan bonita, tan especial, tan inexplicable, porque esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Esa es la paz que el Señor nos da. Y en esta mañana debería saber, muchos lo saben, pero deberíamos refrescar que la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría pura, es una sabiduría que es pacífica, trae paz, es amable. La sabiduría que viene de Dios cede ante los demás, es compasiva, es buena, es imparcial y es sincera. Es necesario que vivamos en el Espíritu y es necesario que tengamos los sentidos espirituales desarrollados para que la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado opere en nosotros y para que eso nos permita lanzar respuestas o emitir juicios que ya vienen de Dios hacia nosotros. Él nos los da, nos los entrega para lanzarlos de una vez, ¿verdad? Pero es necesario empoderarnos de la verdad del Señor y del Espíritu Santo. Yo siempre les he dicho, iglesia, que es que sin el Espíritu Santo no somos nada. El Espíritu Santo es todo. Si nosotros no nos apropiamos cada día, si no anhelamos la llenura del Espíritu Santo en nuestro devocional constantemente, entonces no va a pasar nada, porque todo esto pasa es porque el Espíritu Santo está allí. Estamos llenos del poder del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que nos va a avivar constantemente para que nosotros podamos entrar a decidir, entrar a tomar, entrar a lanzarnos en esa sabiduría y en esa inteligencia que Él nos la da, porque no olvidemos que es un don, como lo dijimos al principio. El que la pida al Señor, Él está dispuesto a dársela, ¿verdad? Pero tenemos que actuar en obediencia, Señor. Cuando yo empecé mi vida cristiana y empecé a entender que tenía que empezar a depender del Señor, me costaba porque no tenía todavía la fe, no estaba estructurado la fe. Y yo inicio mi vida cristiana con un gran problema que muchos conocen, pero hago acotación a esta situación porque me trae algo de esta enseñanza. Y ese problema es que yo tuve que enfrentar una situación que ameritó que me llevaran a mí a una cárcel. Yo estuve encarcelado 3 días por una acusación y para mí eso fue muy duro, muy tremendo. Lo que me pasó fue supremamente duro. Pero ahí entendí lo que era el pueblo de Dios, entendí y empecé a entender el respaldo del Señor. Pero como esa situación, dice la fiscal allá, cuando me presenté, que el procedimiento que habían hecho conmigo no había sido el correcto, entonces que me dejaban libre, pero que no porque yo fuera una perita en dulce ni nada de eso, sino que porque habían hecho un mal procedimiento, pero que esa orden de captura, apenas yo saliera, seguía vigente. Entonces me dejaron salir al 3er día. Y ahí es donde aparece la sabiduría y la inteligencia. Nunca olvido a mi hermana Elga, yo creo que está cansada de que la referencie de esto, pero ella me dio una palabra tremenda que, mejor dicho,
momento yo no era muy conocedor del Señor, pero yo leía esa palabra y decía, esa palabra tiene un sentido muy especial. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, ni ninguna ley que se levante en juicio. Y yo me apropié de esa palabra en ese momento. Entonces, cuando a mí me dieron la salida de allí, y como quedó la sentencia de la misma fiscal, me dijo, en cualquier momento se lo captura nuevamente, porque ahí sí van a hacer el procedimiento bien hecho. Yo me acuerdo que la verdad, siendo ya cristiano, yo no había llorado tanto como esa vez cuando yo salí de esa prisión. La verdad, yo llegué a la casa de mis padres y ese llanto y ese lloro que yo tuve allá fue demasiado, o sea, algo, mejor dicho, lloré más que cuando les conté la anécdota de mi abuelo. Si no se acuerdan que yo cada diciembre lloraba por mi abuelo, que porque se murió mi abuelito, pero era cuando el mundo, no, esta vez sí fue algo. Entonces, toda mi familia no conversa. En el afán de la situación vivía mi padre, tenía muy buenas relaciones con magistrados, con no sé quién. Toda esa situación, mi hermana económicamente me ofreció ayuda, todo, porque fuimos a consultar a un abogado y ese abogado dijo, no, yo ya estuve consultando allá en el Guaviare y el expediente donde usted está involucrado, eso es un expediente, pero eso están involucrados gobernadores, no, eso es. Entonces, esa defensa vale una plata y pues, no sé, pero esa defensa no es así tan económica. Entonces nos dio a entender que tendríamos que salir de alguna propiedad, de algo que tuviéramos para asumir ese pago de eso. Yo más desesperado, allá en la casa, porque previamente habíamos ido allá a hablar con ese abogado, fue lo primero que hicimos. Entonces me acuerdo que uno de mis hermanos llamó a un abogado amigo de toda la vida, compañero y amigo mío también, hasta compadre, también era un compadre mío, y me lo pasaron y yo le expliqué. Y me dijo, no, Jaimito, el consejo que yo te doy ahora es, como tú tienes familia en Pereira, vete para Pereira un tiempito, eso sí deja un abogado, y escóndete allá unos 2, 3 mesecitos que el abogado resuelva todo y ya sales. El consejo de ¿verdad? Y pues como yo no estaba afianzado todavía en las cosas del Señor, pues dije, pues sí, porque la verdad, esa fiscal dijo que yo tenía que ir a presentarme a la fiscalía número tal, allá en el Guaviare. Y yo solo pensaba, si estuve aquí detenido en Villavo, donde mi familia está cerquita, si yo voy a Guaviare allá me dejan. Y quedo bien lejos de Villavo allá en el Guaviare, o sea, yo que voy a ir por allá. Y no, yo estaba muy mal, y ellos saben una cosa, la otra. Mi papá decía que iba a hablar con el magistrado que él conocía. Todas esas situaciones se dieron. Y me va cogiendo mi esposa así por la mano delante de todos y me dijo, ven acá. Nunca se me olvida. Subimos a una alcoba allá en la casa de mis padres, cerró la puerta y se me quedó mirando y me dijo, ¿a ti qué te está pasando? Si tú eres ahora un hijo de Dios, ¿acaso de lo que te están acusando es cierto? ¿O es que tú cometiste lo que te... No, yo no hice nada, tú lo sabes, por eso. Entonces, ¿cómo que huir? ¿Cómo que te vas a ir a Pereira y que otro? No, señor. Nosotros nos vamos es para el Guaviare. Y le dije, pero ¿cómo vamos a ir a San José si allá me van a dejar? Dijo, no, ¿cómo te van a dejar si es que el Señor conoce todo? El Señor todo lo sabe. Vamos a dar la cara al Guaviare y yo te voy a acompañar. Hermanos, imagínense esa contrariedad tan tremenda. Fue duro, pero ahí aprendí a obedecer la voz del Señor cuando hay un consejo sabio e inteligente. Porque el consejo sabio e inteligente era el de mi esposa, y el consejo que no tenía ninguna sabiduría, a pesar de que era un abogado, no tenía ninguna sabiduría, porque era primero como dar a entender, no, yo sí me voy porque es que la verdad yo sí hice eso, entonces no voy a enfrentarlo. Era una cosa dura, ¿verdad? Y para no avanzar más, porque la situación terminó favorablemente, pero les quiero decir que con mucho temor, yo me fui a Guaviare con mi esposa. En esa avioneta, ¿sabes? Nos cogió una tempestad. Yo no sé esa avioneta cómo llegó al Guaviare. Yo le pregunté al piloto, que él que tenía tanta experiencia en viajar, que cómo había estado la cosa, y me dijo, grave. Y lo más tremendo es que ya no nos podíamos devolver. Entramos en una vaina que hizo en esa avionetica,
la lluvia caía y eso, uy, no, eso fue impresionante y no se veía la turbulencia. Un aparato que estaba ahí encima del altímetro, no sé qué era eso, se cayó y le dijo el piloto al que iba ahí que por favor lo cogiera y lo agarrara y no lo soltara y eso se movía así, esa avioneta era así. Pero el Señor nos llevó al Guaviare. Y les quiero decir que antes de ir a la cita con la fiscal, en el parque principal del Guaviare nos sentamos allí en una sillita que había y mi esposa me dijo que ella quería hacer una oración por mí. Y mi esposa me impuso manos y oró por mí y fue la primera vez que yo escuché hablar en lenguas. Y eso fue algo impactante. Y yo de ahí me paré y llegué y di mi testimonio, mi declaración ante la fiscal. Y eso fue increíble. Porque yo le dije a mi padre, es que cuando yo esté allá con la fiscal, yo puedo demostrar mi inocencia, yo le voy a decir, hermanos, esa entrevista o esa indagatoria se dio de una manera tal que en la propia indagatoria salió a relucir que el abogado que yo había contratado era familiar del que me había metido en el problema. Salió a relucir ahí, o sea, yo contraté un abogado del Guaviare y resultó que en plena audiencia la fiscal le dice al abogado, cuando ya se empezó, porque la fiscal pensó que yo era de ese grupo que habían hecho lo que habían hecho, y cuando le dice la fiscal al abogado, esto que se está tratando acá es muy delicado, y esto no puede salir de acá, entonces por favor no le vaya a decir a su tío. Cuando ella dice así, yo me quedé mirando, y yo le dije, no entiendo, y me dice, ¿usted me entiende? Es que el abogado que usted trajo es sobrino del señor que lo metió a usted en este problema. Imagínense cómo son las cosas. Pero había un Dios grande y poderoso que estaba allí y que salió a reducir todo allí y ante la propia fiscal. Yo a lo último le indicaba y le redactaba lo que iba haciendo y yo le dije a mi papá, es que yo le voy a mostrar a la fiscal y le voy a decir, hermano, si eso salió tal cual. Cuando ella se dio cuenta que la verdad que me había involucrado en ese problema, ella cambió por completo la actitud que tenía hacia mí. Y yo le indicaba, le dictaba y ella iba copiando unas cosas que yo le iba diciendo con respecto al problema en el que me habían involucrado. La gloria y la honra sean para el Señor, que es grande, precioso y poderoso. Él nos hace sabios e inteligentes. Yo perfectamente hubiera podido también tomar la otra opción, ¿verdad? Pero ya el Señor quería hacer algo con mi vida. Él ya me quería demostrar quién era Él y qué estaba haciendo sobre mi vida, ¿verdad? Por eso es que amamos al Señor, porque Él es muy especial y se manifiesta de esa manera tan poderosa. Vamos a la palabra Proverbios 9:10. Rápidamente, Proverbios 9:10. Dice la palabra, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nosotros iniciamos esta enseñanza con el texto inicial pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría e inteligencia para manejar nuestros asuntos. Y a lo largo de esta enseñanza, pues hemos visto cómo Él está dispuesto a dárnosla y hemos visto ejemplos a través de la palabra, ¿verdad? Pero nosotros para ello, para lograrlo, debemos temer a nuestro Padre Celestial. Este temor debe ser un temor reverente, de respeto, de humildad, de sumisión, de entrega, de rendición. Debe ser permanente. Vuelvo y les digo, yo le hubiera podido decir a mi esposa, no, qué pena, pero yo no me voy por allá. Yo me quedo acá y yo me iba a ver, ¿verdad? Hubiera sido orgulloso, prepotente y me hubiera mantenido en lo que yo manejaba, ¿verdad? Pero tuve la humildad de aceptar y lo que me costara ir allá, lo iba a afrontar porque el Señor me estaba respaldando y lo sentía a través de esa confianza que usaba mi esposa para brindarme esa confianza, ¿verdad? Y de la misma manera debemos conocer su palabra, estudiarla, entenderla, escudriñarla. Entonces, hermanos, nosotros ¿cómo pretendemos ser sabios e inteligentes si no acudimos a la palabra? Por algo el pastor nos ha dicho este año que leamos la palabra, que nos empapemos de ella, porque cualquier cosa que sucede, nosotros nos vamos, si no sabemos la dirección exacta, nos decimos, allí está, eso está en la palabra, y por una concordancia, rápidamente vamos a llegar allá al punto, como lo dijo el hermano Carlos, eso que el hermano nos expuso.
La respuesta tiene que estar acá, y verdad, yo sí he visto esos casos que se repiten mucho, y miren el Señor cómo le dio al hermano esa parte de revelación para mostrarnos hoy eso, y verdad es lo único que todo fue bueno, pero lo único que no era bueno era eso, y miren cómo, pero porque él sabía que la respuesta estaba en la palabra, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros necesitamos. O sea, nosotros no vamos a dar un consejo bueno a una persona que lo necesita si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? No vamos a hacer nada. Entonces es importante el temor al Señor y el entrar a la palabra, porque con la palabra es donde vamos a tener la inteligencia para resolver. Vamos a ir ahora a la palabra a Hechos 6, del 9 al 10. Hechos 6, 9 al 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Recordemos que Esteban fue mártir, un hombre de Dios, y pues muchos saben lo que sucedió con él, y en este momento pues estaban detrás de él, pero dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez uno observe que las personas, cuando uno está hablando, y más si son del mundo, no pueden resistir a lo que uno está hablando. ¿Sí? Mis cuñados, conocedores de la palabra del Señor, y en especial uno de ellos, me instaba siempre a que yo me volviera cristiano y que me casara con mi esposa, porque vivíamos en unión libre. Entonces para mí eso era como normal, y entonces siempre que teníamos una reunión de la familia y yo no era un converso, lo primero que me decía él, bueno, cuñado, ¿cuándo se van a casar? Y yo le dije a mi esposa, yo no voy a volver a reuniones de la familia porque siempre llegamos allá que tus hermanos es con el mismo cuento, que cuándo es que nos vamos a casar. No. Entonces, y también llegábamos a situaciones de controversia, ¿sí? Porque eso lo hace uno porque yo defendía lo mío. Yo era católico y defendía lo mío, que Dios y esto. Pero yo no lo defendí, yo veía que él empezaba a hablar, y la verdad, esto que está en este texto bíblico pasaba conmigo. Yo me sentía como mal, y él hablaba y lo que decía era, él sabía lo que decía, pero en mí causaba molestia, causaba molestar, causaba algo como feo, ¿sí? Como decir, no, pues, ¿de qué se las da? O es que usted es mejor que yo, ¿sí? Eso causa muchas veces nosotros ser sabios e inteligentes. Pero no nos callemos, no nos importe, porque la insistencia, la persistencia da hasta que el Señor logra hacer lo que tiene que hacer, y Él va a usar al que sea, ¿sí? Él va a usar a la persona que sea lo que tenga que usar para que nosotros llegamos a sus caminos, ¿verdad? Y mi cuñado fue tan perseverante que al principio yo lo veía así, y a lo último, como yo tenía que hacer viajes para otras ciudades, hacer mi trabajo, entonces yo lo invitaba, cuña, voy a ir a tal lado, me acompaña. Y él, claro, cuña. Y eso llegaba de una vez, y todo el viaje yo ya empezaba a inquirir, a preguntar, a querer saber. Le preguntaba, no, pero tal cosa, entonces ya me iba compartiendo, ¿sí? Entonces son los trabajos que el Señor hace en las y nos va a utilizar a cada uno de nosotros con sabiduría e inteligencia. Amén. Y esa sabiduría y esa inteligencia también nos va a hacer que muchas personas lo reconozcan, ¿verdad? Entonces van a haber personas de la misma familia que empiecen a superar eso y vayan a querer que tú les des un consejo, que tú les hables, que tú les digas algo, y te van a estar llamando y te van a decir, por favor, ore, por favor, venga, por favor, este consejo, ¿verdad? Entonces eso es importante, porque muchos en un momento dado van a querer tener lo que el Señor nos ha dado a nosotros, y ese querer tener, el Señor está dispuesto a darlo a cada uno de nosotros, ese conocimiento para hacer lo mejor en lo que tengamos que hacer y enfrentar. Proverbios 3, del 13 al 18. Con esta terminar esta enseñanza, Proverbios 3, 13 al 18.
Y en esta mañana, hermanos, hemos al principio orado y durante la enseñanza para que el Señor obre en poder y nos dé a cada uno de nosotros sabiduría e inteligencia, los que ya la hemos pedido y tenemos, pues para que el Señor nos la amplíe, nos la renueve. Entonces, quisiera que se les quedara a ustedes lo dichoso que somos, que van a ser y que seguirán siendo, si ya la tienen. Esa es la promesa especial que el Señor nos da. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Somos bienaventurados, hermanos. Cada uno de nosotros es bienaventurado y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Aleluya, gloria a Dios. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, gloria a ti, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y la bienaventurados son los que la retienen. Aleluya, gloria a Dios. Bríndale un aplauso al Señor, que es grande, precioso, poderoso. Somos dichosos, bienaventurados y gozosos de ser sabios en el Señor. Colóquate sobre tus pies, vamos a darle gracias a nuestro Padre por esta palabra hermosa que nos ha regalado en este día. Oh, poderoso Señor, grandioso Dios. Es un día hermoso que tú nos regalas hoy, Señor, y nos vamos aquí cargados de ti, plenos de ti, Señor, sabios e inteligentes. Si lo éramos aún más, vamos a salir de aquí con mayor confianza, Señor. Doy gracias a ti por cada una de las vidas que has permitido que llegaran acá a este lugar en esta mañana, Señor, y aún por los que nos escuchan, los que nos ven, Señor. Bendícelos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque esta palabra favorece ampliamente nuestra vida espiritual. Esta palabra nos permite afianzarnos más en ti, Señor. Ese problema que había al llegar, esa situación, está resuelta, Señor. Tú hoy a mis hermanos les has dado las herramientas, les has dado aún la palabra, les has dicho cómo es que tienen que salir de aquí a enfrentar. Si es que saliendo de aquí ya no está solucionado el problema. Aleluya, gloria a ti. Bendito y exaltado sea, Señor. Recibe todo honor y toda gloria, Señor. Yo te pido que nosotros haya un corazón dispuesto y sincero, un corazón que no tenga nada de orgullo ni de prepotencia para presentarse delante de ti ante la situación más fácil y la situación más difícil que enfrentemos, pero que lo hagamos con sinceridad y humildad. Tú te vas a volver y nos vas a mostrar a la luz de la palabra, a la luz de un consejo de un hermano en la fe, de un pastor, a la luz de lo que tú dispongas, nos vas a mostrar sabiamente la manera como debemos proceder, y en obediencia lo vamos a hacer. Vamos a obedecerte, porque tú al rey Salomón le dijiste que claro, que le concedía lo que él pedía, pero también había una condición: que fuera obediente a todos los preceptos que aprendió a través de su padre David, a la ley que en ese momento regía. Y yo te pido, Señor, que nos hagas obedientes. La obediencia ante ti, Señor. Perdona toda desobediencia. El poder de tu Santo Espíritu, Señor, nos dotes de esa inteligencia, nos las mantengas firme y nos permita ser obedientes a tu palabra. Yo te doy gracias, Padre precioso, por esta oportunidad tan especial que me regala, Señor, de estar acá, Señor, compartiendo esta poderosa palabra, Señor. No lo merezco, pero a ti te plació